Bien, bienvenido una vez más a una nueva clase de esto que llamamos Entrenamiento Antioquía. En esta ocasión vamos a estar analizando los capítulos 14 y 15 de Apocalipsis. Y llegamos también a estos pasajes que son un quiebre, un nuevo quiebre en este libro, donde venimos también de noticias capaz no tan buenas como el reinado del anticristo, la falsa trinidad, todo lo que es el imperio del anticristo moviéndose sobre la tierra. Pero acá vamos a ver también la otra parte, porque entendemos que están estas dos cuestiones. Está el movimiento del anticristo, pero también aquellos que siguen al Cordero y el reino que es eterno, que es el reino de nuestro Dios. Entonces, Apocalipsis 14 y 15 nos van a describir un poco estas cuestiones, estos dos mundos, el mundo del anticristo y el mundo de nuestro Señor. Pero antes de que entremos en estos pasajes, vamos a hacer una breve oración, encomendando también este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por una vez más que podemos estar reunidos con el propósito de exaltarte, de adorarte, pero por sobre todas las cosas, de nutrir nuestras oraciones, nuestro entendimiento de tu verdad. Señor, entendemos que tu palabra es la que nos va a encender, es la que nos va a direccionar para que podamos orar de una forma más certera, para que podamos adorarte como a ti te gusta. Por eso, Señor, hoy disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, espíritu, rendido ante tu presencia, para que seamos inundados de tu espíritu, para que seamos inundados de todo entendimiento, de toda sabiduría que viene de lo alto, y podamos depositar nuestra confianza en aquella esperanza venidera, en aquel Cristo que es nuestra esperanza de gloria. Por eso hoy proclamamos que nuestras mentes se abren, nuestros ojos son abiertos, para que podamos ver lo que veía el apóstol Juan, para que podamos comprender aquello que le revelaste a tu siervo, Señor, y que en este tiempo, en este momento, podamos levantarnos como la iglesia de los últimos tiempos con sabiduría, con entendimiento, con fortaleza, con certeza de que nuestro Dios reina y reinará por los siglos de los siglos. Por eso en ti depositamos nuestra confianza, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, en tu nombre, amén y amén. Bien, así que hoy vamos a empezar con el capítulo 14 y 15. Y el capítulo 14 quizás lo podemos dividir en tres grandes partes. Al principio va a hablar de los 144.000, que un poco ya venimos con esta información en la cabeza de capítulos anteriores. Luego se nos va a dar el mensaje o tres mensajes de parte de tres ángeles. Y luego va a terminar hablando acerca de la cosecha de la tierra, ¿sí? Y después vamos a trabajar el capítulo 14, que es como una introducción a las plagas o a estas 7 últimas plagas que sucederán. Es un capítulo corto, el 15, así que vamos a detenernos también hoy un poquito más en el 14 y en estas tres partes que les decía, ¿sí? Porque la próxima clase trabajaremos bien y leeremos bien acerca de estas plagas que desarrolla o que introduce el capítulo 14. Así que arranquemos con el capítulo 15 y vamos a ver estas tres grandes áreas, los 144.000, el mensaje de los ángeles y la cosecha de la tierra. Así que vamos a leerlo por completo y luego vamos a ir viendo estas secciones. Entonces, el capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Y el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y el versículo 14 en adelante, donde se nos escribe esta cosecha, dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Bien, luego de la lectura de todo este largo capítulo, vamos a empezar con el versículo 1, donde se nos describe dónde está el Cordero. Y ahí se nos dice que el Cordero estaba parado de pie sobre el monte de Sión. Y si recuerdan, quizás venimos desde un capítulo 13 y 14 que habla acerca de la bestia, del anticristo, de todo este sistema de maldad y de toda la manifestación del enemigo. Pero luego de eso, Juan lo que ve es al Cordero sobre el monte de Sión. Es decir, que viniendo de un contexto donde ve la manifestación del enemigo en contra de Dios, ahora lo próximo que ve Juan es a Jesús sobre el monte de Sión. Y también, si recordamos quizás Apocalipsis 11, donde se nos describe la séptima trompeta y dice que aparece la señal del Hijo del Hombre, la señal de Jesús en el cielo, y ahora Juan lo ve con sus pies en el monte de Sión, ¿sí? En ese lugar específico. Así que vamos a leer algunos versículos quizás que nos hablan también acerca de este monte, ahí en el material lo tienen. El primero es Joel 2:32, vamos a leer ese. Luego también en el material tienen Salmos y tienen Miqueas, así que vamos a leer estos tres pasajes para poder ver qué se nos dice acerca de este monte en la Biblia. Puede haber muchísimos versículos más, pero vamos a quedarnos con estos hoy. Joel 2:32. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, este primer versículo hablando de esta
profecía, ¿no? De que habrá salvación en ese monte de Sión. Salmos. Joel, vamos. Y Joel 3:16 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bien. Salmos 132. Ahí vamos viendo cómo se nos presenta este lugar en el cual Jesús está apoyando los pies, haciendo referencia a esto, ¿no? A que en Jesús tendrá la salvación. Y el Salmo 132, versículos 13 y 14, nos dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bien, y el último, Miqueas 4. Miqueas 4, del 6 al 8, dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y la pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Bien, entonces, en todos estos pasajes y en otros tenemos esta idea, ¿no? De cómo el Señor expresa salvación para este lugar y el lugar donde el Señor ponga sus pies, y como decía Salmos, eligió para estar eternamente, ¿no? Así que podemos ver este monte de Sión y todas estas referencias bíblicas considerando esto, Jesús poniendo sus pies ahí y siendo este lugar de salvación. Y lo siguiente que vamos a ver, que lo tenemos también en el material, es acerca de estos 144.000 sellados, que ya venimos hablando desde clases anteriores. Pero nos van a decir que estos 144.000 sellados son las primicias de Dios. Y si pensamos, ya desde el Antiguo Testamento venimos trabajando este concepto de primicia. Algo que tenía muy incorporado el pueblo de Israel eran las primicias, los diezmos, las ofrendas, todos conceptos que fueron entregados por el Señor como una práctica cultural, económica que tenían ellos. Entonces, antes de una cosecha, antes de recolectar todo lo que iba a ser el año, ellos entregaban los primeros frutos. Ellos entregaban las primeras cosechas, sin saber si lo siguiente iba a ser bueno o malo. Era un acto de fe. Si le entregamos los primeros frutos, después no sabemos si van a venir buenos frutos. Pero era un acto de fe demandado por el Señor. Entréguenlo primero y después vendrán cosechas abundantes. Entonces, esto es algo que practicaba en su economía, en su diario vivir el pueblo de Israel. Las primicias de sus frutos, las primicias de su economía, era entregada hacia el Señor. Y acá vamos a recolectar un concepto parecido que el Señor nos está diciendo, pero en cuanto a la salvación. Nos va a decir, los 144.000 son personas que no se contaminaron, incluso que no han estado con mujeres. Entonces, nos da la pauta de que son varones. 144.000 hombres que no se contaminaron con mujeres, es decir, que no se casaron, no tuvieron relaciones sexuales. Entonces, son personas consideradas desde la perspectiva de Dios puras, vírgenes, que no tuvieron en su boca mentira, que están vestidos de lino fino y bueno, varias cuestiones ahí que ya fuimos describiendo. Pero son primicias de lo que iba a venir después. Porque después vamos a ver los siguientes versículos donde habla acerca de la cosecha, que va a haber una gran salvación. Pero estos 144.000 son los primeros frutos de aquella gran cosecha. Así como el pueblo de Israel en su diario vivir entregaba los primeros frutos, el Señor también dice, yo recolecto los primeros frutos. Son primicias para lo que va a venir. Y otras cuestiones que podemos destacar y podemos entender de esto, si leemos el capítulo anterior, Axel y Esteban nos hablaban acerca del sello de la bestia. Nos hablaban de un sello que iba a estar
sobre la mano derecha y sobre la frente de aquellos que adoraban a la bestia. Ahora, estos 144.000 no nos dice que fueron sellados por la bestia, sino al contrario, dice que en la frente, en el mismo lugar donde el anticristo quiere sellar a toda la población y que lo adoren, ahora el Señor dice, estos 144.000 puros, que no se contaminan, que son las primicias, que son un remanente de salvación, tienen en la frente el sello del Padre y el nombre del Hijo, el nombre de Jesús. Entonces, son aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Nos decía el pasaje anterior que aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida son los que fueron sellados. Ahora vamos a ver el caso contrario, aquellos que están y son parte del libro de la vida. Acá vemos estos 144.000 como primicia, pero después va a haber un gran remanente de salvación, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Pero, consecuentemente de esto, vamos a encontrarnos con 3 ángeles que van a empezar a proclamar mensajes. El Señor va a decir, bueno, son mensajeros que tienen que proclamar un mensaje que va a desencadenar esta secuencia de los últimos tiempos. Entonces, vemos a Jesús sobre el Monte de los Olivos, vemos el cántico, sobre el Monte de Sion, perdón, vemos el cántico de los 144.000 que solo ellos pueden cantar y nadie más. Y ahora vamos a ver a 3 ángeles que van a recorrer la tierra, con 3 mensajes diferentes, pero que son dignos de ser predicados, de ser escuchados y de atesorarlos en nuestro corazón. El primer ángel nos dice que sale predicando el evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra, a todas las personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces ahí vamos a ver el material que lo relacionamos nuevamente con Mateo 24:14. Este pasaje que lo hemos repetido una y otra vez porque es muy importante que lo trabajemos en simultáneo. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Ahora vemos a Jesús ya posicionado en Sion, pero de repente sale un ángel a predicar este evangelio eterno a todas las tribus, a todas las lenguas, a todos los pueblos, a todas las naciones, diciendo, teman a Dios y denle gloria, sus juicios han llegado, adoren al autor de la creación. En esos 3 conceptos se basa este mensaje, en temer a Dios y darle gloria, en que sus juicios se han manifestado y en adorar al autor de la creación. Ahora, este ángel no está predicando un evangelio diferente. Cuando dice la Escritura, si ven un ángel predicando un evangelio diferente o alguna revelación que tenga, sea anatema, sea maldito. Ahora este ángel simplemente está anunciando lo que ya estamos anunciando nosotros hoy. Simplemente está repitiendo y recolectando lo que el Señor ya viene diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los profetas, desde los salmos, desde los evangelios. Nos viene hablando de temer a Dios y darle gloria, de que sus juicios han llegado y sus juicios son buenos. O sea, no lo posiciona como algo malo, sino que los juicios de Dios nos llevan a darle gloria y a adorar el autor de la creación. Entonces, este es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es temer a Dios, que los juicios han llegado y adorar al autor de la creación. Después, más adelante, vamos a ver que se va a repetir una secuencia similar en Apocalipsis 15, pero cuando lleguemos ahí, nos vamos a acordar estos 3 puntos. Bien, así que tenemos este primer ángel con este evangelio eterno, y el segundo ángel lo que va a anunciar, como tienen ahí en el material, es la caída de Babilonia. Y entendemos a Babilonia, o Babilonia representa todo lo que tiene que ver con el sistema del anticristo, con el enemigo, con todo lo contaminado. Entonces se nos dice, Babilonia contaminó o ha contaminado muchas naciones, ha influenciado con el pecado, con la maldad a muchas naciones, pero lo que anuncia el ángel es finalmente la caída de todo eso, de que va a dejar de existir, ¿sí? Y después tenemos más adelante en el 17, 18 de Apocalipsis,
la caída finalmente se nos relata de Babilonia, pero ahora este ángel lo anuncia diciendo esto va a suceder. Todo el sistema que se manifieste en contra de Dios va a caer. Y el tercer ángel lo que hace es advertir acerca de la adoración a la bestia. ¿Sí? Dice, y sobre todo en sus consecuencias, en aquello que sufrirán las personas que adoren a la bestia. Y va a decir, todas estas personas, como leíamos en el capítulo anterior, que no están escritas en el libro de la vida y por lo tanto adoren a la bestia, van a vivir estas consecuencias, van a ser atormentados, no tendrán descanso de día ni de noche y vivirán o experimentarán la ira de Dios. Y con esto quedémonos en la mente porque con eso tiene que ver el capítulo 15 y el 16. Si estas personas que adoren a la bestia van a experimentar esto, la ira de Dios sobre sus vidas. Así que pensemos en estos tres mensajes. El primero es el mensajero o el ángel dando el evangelio eterno. El segundo tiene que ver con este anuncio de que Babilonia y todo este sistema de maldad va a caer. Y el tercero que tiene que ver con esta advertencia sobre la adoración a la bestia. Y que podamos pensar, como dice ahí el párrafo del material, en nuestro mensaje hoy, ¿no? En nuestras palabras hoy en día en la tierra. Entonces ahí escribimos, la iglesia de los últimos tiempos debe nutrir su mensaje con este contenido. Es decir, debemos nutrirnos con este mensaje. No debe evadir ni diluir la palabra de Dios. Se trata de proclamar el mensaje completo a todas las naciones. Somos portadores de este mensaje, debemos actuar como transmisores del Evangelio eterno, siendo así embajadores del reino. Así que miremos también un poco cómo este libro de Apocalipsis nos da contenido para muchas cosas, ¿no? Cuando veíamos el tema de la adoración decíamos, acá tenemos el contenido de lo que adora en el cielo, cosa que nos haga pensar en nuestra adoración hoy. Y hoy, en este caso, con el mensaje de los ángeles, también nos hace pensar en esto, en cuál es el mensaje que estamos transmitiendo y quizás que nuestro mensaje también pueda nutrirse con estos aspectos que están en la Biblia, con el temer a Dios, con el darle gloria, con glorificar al Creador, como dice el primer ángel, con el Evangelio eterno, y también estos aspectos de que llegará el fin, de que Babilonia o todo este sistema va a caer, y también esta advertencia acerca de la adoración a la bestia. Quizás son estos contenidos de estos mensajes los que puedan hoy nutrir el mensaje que tenemos como iglesia, ¿no? Y quizá como para agregar algo, fíjense que no es tan popular este mensaje hoy. Salir a hablar y predicar el Evangelio hablando de los juicios de Dios es como si fuera una mala noticia en vez de una buena noticia. Entonces, no pareciera popular este mensaje o estar diciendo que hay un sistema del anticristo. Como, pará, o sea, todo está corrompido, todo es malo. Y en parte el rol de la iglesia es proclamar este mensaje. O sea, no es que la iglesia va a proclamar un mensaje diferente al que está proclamando este ángel o al que está anunciando el Cordero, sino que tiene que ser coherente. Si nosotros vivimos en un evangelio coherente, vamos a estar transmitiendo esto. Y más aún cuando nos acercamos a la segunda venida del Señor, donde caminamos más cerca hacia ese tiempo. Entonces el mensaje de la iglesia hoy debe ser: teman a Dios y denle gloria. Si no querés temer, bueno, el mensaje de la iglesia es: teman a Dios. Solo a Él hay que temer. Entonces sus juicios están llegando, sus juicios se van a manifestar. Teman a Dios. Entonces los juicios de Dios nos llevan a temer a Dios, a darnos cuenta de que Dios es real y que Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Entonces anunciar esto, el sistema de Babilonia capaz todavía no ha caído, pero va a caer, va a ser destruido. El sistema no va a ser para siempre. El único reino que será para siempre será el reino de nuestro Señor y Dios, nuestro Jesucristo. Entonces, Él es el único que es el Rey de Reyes y que tiene un reino eterno y para siempre. Entonces, este mensaje de la iglesia debemos recogerlo hoy y anunciarlo, proclamarlo, desde las azoteas, desde los balcones, por las calles, por las plazas. Este es el mensaje que nos debe brotar por las venas, porque es un mensaje que el cielo está gritando y que algún día lo va a gritar aún más. Es el mensaje que el cielo quiere que hablemos. Entonces,
por lógica, la iglesia debe ser coherente con el esposo, que es el Cordero. Entonces, debemos vivir en una coherencia bíblica. La coherencia bíblica es anunciar este mensaje. Bien, y el siguiente versículo, que es el 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, ¿no? Y creo que de eso se trata, acerca de los santos, ¿no? Acerca de los hijos de Dios, acerca de nosotros, que podamos guardar los mandamientos y la fe en Jesús hasta el final, ¿no? Y con esto tiene que ver guardar las palabras del Señor, guardar los mandatos de Jesús. Jesús mismo dijo: el que me ama va a guardar mis mandamientos. Así que tiene que ver con eso, con ver en la Escritura cuáles son esas órdenes o esos mandamientos que Jesús nos dejó, cuál es el contenido de la palabra de Dios, de la Biblia, y guardar eso, guardar la palabra de Dios y guardar nuestra fe hasta el fin de los días. Dice: ahí está la paciencia de los santos, que van a guardar la palabra, que van a guardar los mandamientos y la fe en Jesús mientras esto suceda. Así que también eso es una idea para nuestra vida hoy, ¿no? Guardar la palabra del Señor y guardar la fe en Jesús hasta el fin de los días. Después nos encontramos con este pasaje, donde dice que Juan oye una voz del cielo que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, dice: bienaventurados los que mueran de aquí en adelante, porque incluso sus obras van a perdurar, los van a seguir, van a ser recompensados también por esto. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y esa es la mayor dignidad que nosotros podemos tener, morir en el Señor para encontrarnos con Él. O sea, hay una leve tribulación, hay una problemática en el medio, pero morir en el Señor no es lo mismo que morir fuera del Señor. Se dice: bienaventurados los muertos. O sea, parecería también otra vez un mensaje poco lógico. Estamos hablando de bienaventurados y a la vez de muerte. Pero bienaventurados los que mueren en el Señor, porque habitarán con Él, porque estarán con Él. Y sus obras van a perdurar. No serán obras muertas, sino obras que los siguen, que perduran. Y después de esto, ya entramos en esta cuestión de cegar la tierra. Y Apocalipsis 14 nos habla de dos tipos de ciegas. De una ciega, de una cosecha, vamos a llamarlo así, para salvación, para redención, y una cosecha para perdición. Entonces, vamos a ver a Jesús en los evangelios con una parábola, pero también cuando Jesús mira los campos y ve que están listos los campos para ser cosechados, dice: la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren, pidan al Señor de la mies, porque Él enviará obreros. Alza tus ojos y mira, la cosecha ya está lista, ya está para ser cosechado en estos campos. Entonces, en la mirada de Jesús, ya desde hace 2000 años atrás, Él está visualizando no solo el tiempo en el que está, sino en lo que viene, y va a decir: la cosecha está lista, ya es tiempo. Entonces, desde el vocabulario de Jesús, esto era urgente. Desde el vocabulario de Jesús, Jesús ya está anunciando Apocalipsis 14 y dice: ya está por suceder. Pero aún así faltaban 2000 años. Pero Él vivía esto y anunciaba esto con la urgencia que demanda este mensaje. Y ahora vamos a ver que está alguien semejante al Hijo del Hombre sobre una nube y con una hoz en la mano. Una hoz que va a cosechar. Entonces, si nosotros vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43, no lo vamos a leer, pero sí vamos a recordar esta parábola. Jesús explicando esta parábola, que muchas veces la hemos traído a nuestra realidad y la hemos hecho simplemente como una parábola simple para hablar de la cizaña y del trigo, pero Jesús utiliza esta parábola en relación de los últimos tiempos. Y nos va a decir que el final de los tiempos o el reino del Señor es similar a alguien que sembró el campo, que sembró trigo, pero que por la noche vino el enemigo y también sembró cizaña.
Y dice que cuando empezó a crecer, empezaron a ver que había cizaña en medio del trigo. Entonces se le acercan al dueño del campo y le dicen, ¿quieren que saquemos la cizaña? Y el dueño del campo le dice, no, esperemos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces, esto nos indica que la cizaña y el trigo iban a convivir hasta el tiempo de ser cosechados. Y después Jesús va a explicar acerca de esta parábola. Y va a decir, la tierra es el mundo. El trigo son ustedes. La cizaña son ustedes o no son ustedes. Pero los cosechadores son los ángeles. Y el tiempo del fin. O sea, el tiempo de la cosecha es el tiempo del fin. Entonces, hay trigo y hay cizaña. Muchas veces escuchamos decir, no siembre cizaña o una persona cizañera, alguien que anda metiendo por detrás o a escondidas conceptos, ideas que perturban los ambientes. Pero acá el Señor nos está hablando de que hay personas que son cizaña y que hay personas que son trigo, que por naturaleza son cizaña y por naturaleza son trigo. Y esto me encanta porque cuando descubrí esto para mí fue una explosión en la mente, cuando entendí que al tiempo de la cosecha la cizaña no puede doblegarse y el trigo cuando lleva fruto se doblega, se humilla. O sea, da esa expresión de alguien adorando, de alguien rindiéndose, inclinándose, exaltando. Y la cizaña no, la cizaña permanece erguida. Por eso al tiempo de la cosecha se sabe cuál es trigo y cuál es cizaña con exactitud. La cizaña no se doblega, el trigo se humilla. El trigo tiene contenido. La semilla del trigo no está vacía, tiene contenido. La cizaña no, la cizaña es hueca, es vacía. Es erguida, pero no lleva fruto, no tiene nada dentro. Y otra cuestión, que con el trigo o el fruto del trigo se puede elaborar pan, el fruto de la cizaña también se puede elaborar pan. Ahora, si comemos el pan del trigo, no nos va a pasar nada. Si comemos el pan de la cizaña, nos vamos a envenenar, porque no es algo bueno. Entonces son dos plantas que parecen lo mismo, pero tienen sus diferencias muy marcadas que van a ser notorias más cerca del fin, que van a ser notorias al tiempo de la cosecha. Entonces Jesús está explicando esto y está explicando lo mismo que va a suceder en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 dice, hay trigo y hay cizaña, en otras palabras. Ahora llegó el tiempo de cosechar el trigo y luego va a llegar el tiempo de cosechar la cizaña. Llegó el tiempo de cosechar el trigo, por eso dice, mete tu hoz y cosecha. Y cosecha el fruto. Cosecha un remanente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, uniéndose al remanente anterior que veíamos de los 144.000. Entonces habrá un gran remanente de salvación. Pero luego también encontramos esta otra expresión, mete tu hoz y cosecha. Pero ahora no será algo bueno, sino que lo hace como algo similar al fruto de la vid cuando es pisada. Entonces dice, va a haber un proceso, va a haber un quebranto, un dolor, van a haber juicios, va a haber ira de parte de Dios para la cizaña. A tal punto que nos va a describir el último versículo, que la sangre de los que serán pisoteados llegará hasta el freno de los caballos. Imagínense kilómetros y kilómetros y kilómetros de sangre hasta el freno de los caballos. De cizaña que no quisieron doblegarse ante el Señor, no quisieron humillarse ante el Señor. Y tristemente este es el mensaje también. Por eso nos surge predicar este evangelio. Por eso nos insta la Biblia a decir, anuncien esto. O sea, no quisiéramos el final de toda esa gente así. Pero ni en 10.000 vidas, ni en 1.000 vidas, esta gente podría arrepentirse. Porque se ha rebelado contra Dios y ha enorgullecido su corazón ante Dios, y su naturaleza es permanecer erguida, no humillarse. Por eso es importante una vida de rendición ante el Señor, de temer a Dios, es decir, sus juicios se han manifestado, por eso le damos gloria, y de no inclinarse ante la bestia, sino inclinarse ante el Cordero. Bien, y estas palabras quizás de cosechar, de sembrar,
nos llevaba a poder pensar en un pasaje que está en 1 Corintios 3, que también lo tienen ahí escrito en el material, donde Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, un poco de la mano de lo que decía Jonah de compartir este evangelio del reino en todas las naciones, es comprender esto, de que somos colaboradores en el plan de Dios. 1 Corintios 3 nos ubica ahí, simplemente como colaboradores en lo que Dios quiere hacer en el campo, lo que Dios quiere hacer en el mundo. Entonces somos aquellos encargados de plantar, de regar, de compartir el mensaje, de servir a su iglesia, de llegar a los no alcanzados, pero el que da el crecimiento, el que hace la obra y el que va a cosechar los frutos es el Señor. Así que podamos tener esta idea en la mente. Hasta que el Señor coseche, hasta que el Señor se lleve sus frutos, nuestra tarea es la de plantar, la de regar, la de servir al Señor en este mundo. Así que nos podamos ubicar y definir como colaboradores del Señor en este plan que Él está haciendo hasta que esto llegue hasta el fin, hasta que Él coseche la tierra, pero que podamos estar ahí, plantando, regando, compartiendo este mensaje hasta que el Señor se lleve los frutos de todo. Muchas veces utilizamos esta mala expresión. Cuando viene otro que trabajó antes que nosotros y nosotros seguimos o continuamos un ministerio, una tarea, el otro dice, bueno, está cosechando los frutos que yo estuve plantando, algo así. Pero en realidad no, en realidad seguimos plantando, seguimos regando. Nuestra tarea no es cosechar los frutos, nuestra tarea es sembrar, nuestra tarea es regar, nuestra tarea es colaborar en ese sentido. Pero el que cosecha los frutos es para el Señor. Los frutos son para Él, son para darle gloria, para darle honra a Él, no son nuestros. Frutos que puedan surgir del trabajo que estamos realizando son para Él, son para que los coseche Él. Entonces, si alguien antes que nosotros trabajó y nosotros venimos después y seguimos trabajando, no estamos cosechando frutos, estamos trabajando, seguimos colaborando. El único que cosecha frutos en todo este campo, en todo este reino, es el Señor. Las personas que nosotros les predicamos y se convierten son fruto del Señor, son para Él, ni siquiera son para gloria nuestra. Entonces, trayéndonos a esta realidad, dejaremos el orgullo, el ego de lado, porque no trabajamos para dejar muchos frutos, trabajamos para darle fruto al Señor. Y si Él dice que son muchos, son pocos, eso es otro asunto. Pero ese es nuestro anhelo, rendir gloria y honra a Él. ¿Sí? Por eso en Corintios dice justamente eso, ni el que planta ni el que riega es algo, sino solamente el Señor que da el crecimiento. Así que un poco el pasaje nos ubica en la palmera y decir, lo único que importa es el que da el crecimiento, ¿sí? El resto y sus hijos solamente servimos al Señor. Y ahora sí, vamos a leer Apocalipsis 15, ya para ir terminando esta clase de hoy. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder,
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, y para trabajar un poco este capítulo 15, tenemos que también hacer memoria de que venimos del desarrollo de 7 sellos, si recordamos, de 7 trompetas, y ahora llegamos a estas 7 copas de la ira o a estas 7 plagas o últimas plagas, y todo esto tiene que ver con el proceso del Señor para eliminar la maldad, eliminar el pecado de la tierra. Así que venimos de este proceso de 7 sellos, de 7 trompetas, de los juicios del Señor desatados sobre la tierra para eliminar el pecado, pero tenemos este último suceso, estas últimas plagas que tienen que ver con las 7 copas que lo describe como la ira de Dios, ¿no? El desarrollo o la aplicación de la ira de Dios de este último suceso en cómo el Señor busca eliminar el pecado de la tierra para así luego restaurar todas las cosas y habitar en esta tierra, ¿no? Reinar sobre esta tierra como venimos hablando. Así que el capítulo 14 nos comienza, 15, perdón, comienza a hablar de estas 7 plagas, pero recién en el capítulo 16 vamos a detallar cada una de ellas y de qué se tratan estas plagas o estas copas de la ira de Dios. Pero hoy que podamos quedarnos con esta idea, ¿no? Son este último conjunto de 7 que representa o que tiene que ver con la ira de Dios de una manera pura, ¿no? Por eso, antes de poder verlo en la próxima clase de qué se trata estas 7 plagas, vamos a leer estos versículos que los copiamos ahí en el material para que podamos entender dónde estamos nosotros, ¿no? En relación a esto. Y el primer versículo está en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo versículo también de Tesalonicenses dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿No? Entonces, antes de poder ver de qué se tratan o cuáles son estas plagas, que podamos pensar esto, que Jesús nos libró de la ira venidera. Jesús nos libró de poder atravesar estas copas de la ira. ¿Sí? Porque si recuerdan hoy cuando veíamos también el mensaje de los ángeles, dice, aquellos que adoren a la bestia van a experimentar la ira de Dios. Aquellos que no están escritos en el libro de la vida van a experimentar la ira de Dios. Pero nosotros en Jesús somos librados de esta ira venidera. Somos librados de esto que va a acontecer. Y por último, vamos a leer Efesios 2, 3, 5. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y acá está la palabra importante. Y éramos antes, por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que con estos 3 versículos y un poco para introducir este mensaje de las copas de la ira de Dios, es que podamos pensar esto, en que por medio de Jesucristo fuimos librados de esa ira. Y solamente por medio de Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Dice, antes sí eran hijos de las tinieblas, antes sí eran hijos de la ira, pero ahora en Cristo tienen una nueva vida, ¿no? Así que podamos tener en mente esto hasta la próxima clase donde vamos a ver estas plagas, pero pensar en esto. Aquellos que adoraron a la bestia sí experimentarán la ira de Dios, pero sus hijos somos librados por medio de Jesús. También otra cuestión que nos resalta Apocalipsis 15 es un cántico, que nos va a describir que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y es interesante relacionar a Moisés y al Cordero,
y también a los juicios que van a venir, o a la ira que va a venir. Nos va a decir que desata 7 plagas. Y si hablamos de plagas, automáticamente nos traslada al tiempo de Moisés. Nos traslada al imperio de Egipto, donde se desatan esas 10 plagas, donde por medio de esas 10 plagas el Señor iba derrotando o haciéndoles entender de que era superior a cada uno de sus dioses que tenían allí en Egipto, incluso sobre la imagen del faraón, que entendemos también que es una especie de anticristo, antidiseño, lo que se opone al Señor. Entonces vemos que Moisés lucha con algo similar a lo que nos representa el Cordero. Obviamente que el Cordero en excelencia y venciendo al mal sobre toda la tierra y sobre todos los tiempos. Pero Moisés nos va a hacer esa imagen de lo que va a venir. Entonces ahora nos va a hablar Apocalipsis de un cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Les invito a que podamos recordar aquello que decía el ángel con el Evangelio eterno. Eran 3 conceptos que van de la mano con este cántico. En primer lugar, nos decía, teman a Dios y denle gloria. En segundo lugar, sus juicios han llegado. Y en tercer lugar, nos hablaba de la adoración al Señor. De naciones viniendo y adorando, y todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación, rindiéndose y escuchando este mensaje. Ahora, fijémonos en este cántico. Si bien acá en el material lo pusimos en un orden similar a lo de Apocalipsis 14, pero en realidad nos va a invertir un poco el orden, pero se compone de estos 3 conceptos también. De estos 3 conceptos que hablaba el ángel que predicaba el Evangelio eterno. Pero vamos a leerlo en orden para que nos quede marcado de forma mental como un mapa conceptual. Nos dice, temor al Señor. Y nos usa esta frase que encontramos en el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? O sea, cuando vean esos juicios, cuando vean toda esa cuestión desatarse sobre la tierra, la pregunta es, ¿quién no te temerá? O sea, viendo el gran poderío del Señor, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no va a tener miedo del Señor? Ahora, que se conviertan y sigan al Señor es otra cuestión, pero que temor va a producir temor. Miedo va a traer miedo sobre la tierra. Y en segundo lugar, sus juicios provocando salvación en las naciones. El resultado de los juicios de Dios va a ser también un gran remanente de salvación. Habrá muchos que se van a convertir cuando vean los juicios del Señor. Entonces nos va a decir, por lo cual todas las naciones vendrán. Un remanente de cada nación, de cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación va a venir al Señor y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. Entonces, fíjense que si sacamos del mensaje de la iglesia los juicios del Señor, estamos sacando algo que provoca algo bueno. Porque los juicios del Señor van a provocar la adoración, no solo de un pueblo, sino de todas las naciones. Que se desaten los juicios del Señor va a llevar a salvación a muchos. Contrario a lo que muchas veces nos puede llegar a jugar en la mente una mala pasada. Diciendo, si hay juicio de Dios, no hay gracia, no hay salvación. No, en medio de los juicios de Dios hay gracia. En medio de los juicios del Señor hay salvación. Y esto lo vemos en nuestro diario vivir. A veces con circunstancias que nos apremian y bueno, buscamos al Señor. Porque nos sentimos acorralados. Entonces lo mismo a gran escala viéndose sobre las naciones. Juicio desatándose, caos sobre la tierra, va a provocar que muchos se levanten en ira, pero otros que vengan y corran a los pies del Señor, adorándolo y diciendo, Señor, todo este tiempo no nos hemos dado cuenta, pero ahora sabemos por tus juicios que eres real. Y que cuando el Señor mueve la mano, no hay nadie que esté al control. Solo Él está al control y al mando de toda circunstancia. Y por último, vemos esto, adoración al Señor, diciendo este cántico, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aún en medio de tanto dolor, se escucha esta adoración. Grandes y maravillosas
son tus obras. Tus caminos son justos, son verdaderos. Solo en ti hay salvación. Rey de los santos. Rey que va a reinar por la eternidad. Entonces, nuevamente vemos que este es el cántico de Moisés y del Cordero. Es decir, que del Cordero nace este cántico. De Moisés nace este cántico. Es la esencia que describe el sacrificio de Cristo y el plan de los últimos tiempos. Entonces, este es el cántico que quizás deberíamos empezar a cantar también nosotros. Este es el evangelio que deberíamos predicar con mayor entusiasmo, con mayor esfuerzo, porque son buenas noticias, acompañadas de un proceso, pero son buenas noticias. El evangelio es buena noticia. Si Dios dice que los juicios son buenos, es porque son buenos. Entonces, que nuestro mensaje sea este mensaje profético. Las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que de esta manera podemos ir concluyendo Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Ya la semana que viene vamos a ir viendo las 7 copas de la ira que vamos a ir viendo detalladamente. Pero es importante esto, inclinarnos, adorar al Señor y reconocerlo como soberano, aceptar sus juicios y su gracia en medio de sus juicios y reconocer que por sus juicios muchos creerán. Amén.